Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo digo buenas tardes porque para mí es la tarde, pero quizás para otros no lo sea. Así que buenos días, buenas noches. Espero que estén muy bien. Bueno, ya estamos casi llegando al final de esta bella materia. Y hoy nos encontramos nuevamente para tratar una de las partes finales del derecho sucesorio, que es la partición. Bueno, en realidad la partición como uno de los ejes temáticos de esta materia que ustedes deben aprender, tiene por objeto poner fin a este estado de indivisión que surge como consecuencia de la muerte causante, ¿sí? Es decir, que va a operar hasta tanto y en cuanto los herederos, ¿sí? Porque acá tenemos que hablar de varios herederos, vayan a resolver este estado común, esta masa que se armó como consecuencia de la muerte de los bienes que integran la comunidad hereditaria, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, como hacemos siempre, empezar a compartirles el PowerPoint para que la clase sea un poquito más dinámica, y en función de eso es que aquí les voy a pasar mi PowerPoint. Muy bien, acá estamos. Vamos a la presentación. Yo siempre que doy esta clase, a mí me gusta empezar con esta frase de nuestro amigo, el amiguito de Mafalda, que para nosotros, como ya dijimos en varias oportunidades, Mafalda es como, sí, como una fuente inspiradora, una fuente de inspiración, perdón. Acá me voy a correr un cachito y, como dice las señoras que están charlándose acá, dice, y luego la familia al dividir la herencia, dice, hay que expresarse con propiedad, señora, una familia jamás divide una herencia, la descuartiza. Y bueno, acá vamos a hablar un poco de este descuartizamiento que van a hacer los herederos, obviamente lo estoy diciendo con mucho humor, ¿no? La idea es que la situación sea lo menos compleja posible para todos y todas los que integran esta comunidad hereditaria. ¿Qué es entonces la partición? Es esto, como ustedes ven, estos señores que están acá. Esperen que me voy a correr de vuelta, yo no sé si salgo o no salgo, ahí está. Bueno, son estos señores que ustedes ven acá, señores y señoras, estas manitos que se ven alrededor, en donde están repartiendo una torta, ¿no? Sí, un poco es lo que vamos a hacer, vamos a poner fin a este estado de indivisión, esta situación en donde todo es una sola cosa, y vamos a empezar a cada uno llevarnos esto que teníamos en expectativa. Entonces, ¿qué va a ser la partición? Es la operación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una operación, es un acto, por medio del cual se va a poner fin al estado de indivisión hereditaria. A mí me gusta traerles un poco acá algunas definiciones, en realidad algunas características, y esta definición que dice Tanoni, que en realidad habla de la partición de la herencia como un acto formal, ¿sí? Eh, Aún dice que es formal cuando los herederos lo hagan extrajudicialmente. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hay determinadas condiciones que tienen que darse para que surja la posibilidad de una partición extrajudicial, ¿no? Entonces, este cumplimiento de determinados recaudos hace que también hablemos de un acto formal. Además, para que nosotros podamos dar fin a este estado de indivisión que podemos tener, hay algunas situaciones que tienen que darse, por eso también se dice que es un acto formal. Tengo que haber hecho, por ejemplo, el inventario y el avalúo de los bienes que integran la masa hereditaria, ¿sí? Y además vamos a tener que seguir el procedimiento que establezca la ley, ¿sí? Nosotros vamos a ver que nuestro código procesal nos va a determinar también algunos pasos procesales, valga la redundancia, algunos procedimientos, algunas cuestiones que vamos a tener en cuenta para poder hacer esta partición, ¿sí? Y vamos a ver que el artículo 2363 es el que determina cuándo va a concluir este estado de indivisión. Dice, la indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Entonces, acá tenemos un estado de indivisión hereditaria en donde está la masa. Esta masa, esta gran conjunción de bienes que pertenecen ahora hasta ese momento a todos los herederos, a todos los coherederos, van a empezar
a ser adjudicados a cada uno. Entonces vamos a decir, bueno, yo me quedo con el auto, yo me quedo con la casa, yo me quedo con tal otra cosa, o me llevo este porcentaje de acciones de este bien, por ejemplo, ideal, etcétera, ¿sí? Además, nos establece el mismo código cuando este estado, esta partición, va a tener efectos hacia terceros. ¿Qué dice el 2363? Que si la partición incluye bienes registrables, entonces vamos a tener que ver que estos bienes sean registrables, es oponible a terceros desde su inscripción en los registros respectivos. Entonces, ¿cuándo va a ser? Cuando yo, por ejemplo, tenga un auto y salga la orden de inscripción de ese auto a mi nombre. Entonces, bueno, en el registro de la propiedad automotor voy a poner el auto a mi nombre y ahí ya va a figurar, o sea, va a ser oponible a terceros esta adjudicación que se me hizo a mí del automotor como consecuencia de la herencia. ¿Qué características o qué caracteres, mejor dicho, tiene? Es integral porque en principio vamos a pensar que cuando uno hace la partición, se integra la totalidad de la comunidad hereditaria, pero vamos a ver que hay algunas excepciones, ¿sí? ¿Cuál es? Es la partición parcial, ¿no? Que está prevista en el artículo 2367 y después la vamos a ver un poco más en detalle, pero dice, si una parte de los bienes no es susceptible de división inmediata, se puede pedir solamente la partición de los bienes que sean actualmente partibles. Es obligatoria para todos los herederos, aunque existen algunas excepciones, y el artículo 2365 es el que nos va a determinar cuándo nosotros podemos pedir esta partición. Y dice, la partición puede ser solicitada en todo tiempo después de aprobados el inventario de la avalúo. Esto es lo que yo les decía. Estas características, estos caracteres que tiene, que cumplen o hacen a que la partición sea un acto formal, por ejemplo, tienen que haberse dado, por ejemplo, no, en realidad tiene que haberse dado obligatoriamente el inventario y el avalúo. Dice, constituye además un acto de asignación, y yo acá les puse una flechita que dice, es declarativo, ¿sí? Justamente ¿por qué? Porque nosotros somos, como bien ustedes saben, nosotros seguimos al causante desde el momento de su muerte, por lo tanto, nosotros pasamos, los bienes pasan, ¿sí? En esto que nosotros conocemos como investidura, los bienes pasan automáticamente a los herederos. Pero ¿qué pasa? Lo que hace en realidad de la partición es ponerle nombre y apellido a cada uno de estos bienes que uno recibe por herencia. Sin embargo, cualquiera de los copartícipes puede pedir que la partición se postergue total o parcialmente por el tiempo que fija el juez y su realización inmediata puede redundar en perjuicio del valor de los bienes indivisos. Ahora vamos a ver cuándo nosotros vamos a poder pedir que se dilate esta petición de partición. No es atributivo de derecho, porque ya dijimos que en realidad es declarativo, tiene efecto declarativo la partición, y esto está previsto expresamente en el artículo 2403. Dice la partición es declarativa y no traslativa de derecho. ¿Por qué? Porque la traslación ya se produjo en el momento de la muerte del causante. Es imprescriptible mientras subsista la indivisión, pero acá tenemos que tener algún resguardo, que es el artículo 2368 y habla de la prescripción. Lo que es imprescriptible es la acción, ¿sí?, de partición de herencia. Ahora, lo que va a pasar es que pueda producirse la la prescripción adquisitiva larga, ¿sí?, por el mero transcurso del tiempo, y por lo tanto esto va a poder ser oponible a este pedido de acción de partición. Entonces dice, prescripción, la acción de partición de herencia es imprescriptible mientras continúe la indivisión, pero hay prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales y la indivisión ha cesado de hecho porque alguno de los copartícipes ha intervertido su título, poseyéndonos como únicos propietarios durante el lapso que establece la ley. Supongamos que yo me quedé viviendo en el inmueble que era uno de los bienes de la herencia, donde digo, bueno, entonces yo alquilaba, había un departamento, me fui a vivir ahí. Y pasó el tiempo de la prescripción adquisitiva larga, entonces
yo ya intervertí mi título, ¿sí? ¿Por qué? Porque terminé usucapiendo. ¿Se entiende? Espero que sí, esto de no tenerlos del otro lado para que me digan sí o no. Difícil. Otra de las preguntas que vamos a hacernos es, ¿quiénes pueden pedir la partición? Digamos, ¿todos los coherederos podrán pedir la partición? En principio, los primeros que van a poder pedir la partición van a ser los copropietarios de la masa, es decir, los herederos universales y los herederos de cuota. Después los cesionarios, por vía de subrogación, acreedores, beneficiarios delegados o cargos, y el heredero del heredero o del cesionario. ¿Sí? Esto está previsto en el artículo 2364, que va a determinar quiénes tienen legitimación activa para esta acción de partición. Dice, pueden pedir la partición los copropietarios de la masa indivisa, que era lo que yo les ponía recién, y los cesionarios de sus derechos. También pueden hacerlo por vía de subrogación sus acreedores y los beneficiarios delegados o cargos que pesan sobre un heredero. En caso de muerte de un heredero o de cesión de sus derechos a varias personas, cualquiera de los herederos o cesionarios puede pedir la partición, pero si todos ellos lo hacen, deben unificar su presentación. Ustedes van a ver que esto no tiene como demasiada complejidad. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso en que yo tengo un heredero instituido bajo condición suspensiva? Bueno, me gustaría tenerlos del otro lado para que me contesten, para tenerlos acá en algo sincrónico, por lo menos como para que me contesten, pero bueno, nosotros vamos a ver que en el caso de un heredero sujeto a condición suspensiva, va a tener que cumplimentarse en principio esta condición para que ese derecho pueda ejercerse, ¿sí? Y esto también está previsto en el artículo 2366. Ustedes van a ver que toda la parte de sucesiones particularmente es muy fructífera el código, y sobre todo el código comentado, ¿sí? Porque tiene, digamos, está como todo muy resuelto en el mismo articulado. Dice el 2366, herederos condicionales. Acá tenemos un heredero condicional, ¿bajo qué? Bajo una condición suspensiva. Dice, los herederos instituidos bajo condición suspensiva no pueden pedir la partición mientras la condición no está cumplida, pero pueden pedirla a los coherederos asegurando el derecho de los herederos condicionales. Es decir, que aquellos coherederos que no están sujetos a ninguna condición van a poder pedir la partición garantizándole a aquel que tenga una condición suspensiva ese derecho condicional, ¿sí? Los instituidos bajo condición resolutoria pueden pedir la partición, pero deben asegurar el derecho de quienes lo sustituyen al cumplirse la condición. Y esto tiene que ver con el artículo 348 del Código Civil y Comercial, y respecto de la subrogación vamos a tener que tener presente lo que establezca el 739 del Código también. ¿Cuándo voy a poder pedir la partición? Bueno, nosotros ya dijimos que vamos a tener algunas condiciones que van a tener que estar dadas. Primero va a ser que esté efectivizado el inventario y el avalúo, ¿sí? El Código Civil, anteriormente, o sea, el Código Civil establecía que se podía hacer en todo momento, y ahora el 2365 establece un límite, que tengo que tener aprobado esto que nosotros conocemos como inventario del avalúo. ¿Qué es el inventario del avalúo? Inventariar los bienes es saber cuáles son los bienes que existen en experiencia. El avalúo es evaluarlos, es ponerle un número, es decir, que esto vale tanto, cuesta tanto, ¿sí? Dice el 2365, oportunidad para pedirla. La partición puede ser solicitada en todo tiempo después de aprobados el inventario y el avalúo sobre los bienes. Sin embargo, cualquiera de los copartícipes puede pedir que la partición se postergue total o parcialmente por el tiempo que fija el juez, y su realización inmediata puede redundar en perjuicio del valor de los bienes impresos. Esto ya lo dijimos, o sea que en realidad vamos a tener que tener esta situación, que es esta condición en realidad, ¿no? Que es el inventario y el avalúo, pero se va a poder aplacar cuando esta partición pueda ser perjudicial para los bienes que integran el acervo hereditario. ¿Cuándo se va a dar la excepción? Cuando veamos lo que es la partición privada, ¿sí? Que aquí vamos a tener partición privada, que después lo vamos a ver más en detalle, pero sí quiero para que ustedes empiecen a tener como una pequeña idea, cuando los herederos han sido instituidos de pleno derecho, ¿sí? O sea que vamos a tener que tener herederos forzosos, cuando en el acervo solo existan bienes muebles no registrables, cuando los herederos estén todos presentes, sean plenamente capaces y estén todos de acuerdo.
cuando la realización de los bienes también resulte antieconómico. O sea, todos en estos casos de excepción son los que me van a dar la excepción a la oportunidad para pedir. Bien, el 2367 establece cuándo vamos a tener la posibilidad de tener una partición parcial, porque dijimos que en principio la partición va a ser de la totalidad de los bienes que integran el acervo. Dice el 2367, partición parcial. Si una parte de los bienes no es susceptible de división inmediata, se puede pedir la partición de los que son actualmente partibles. La partición privada, si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma por el acto que por unánimemente juzguen convenientes. La partición puede ser total o parcial. También cuando la división es antieconómica, está en el previsto en el 2365, y cuando las partes son capaces y están todas de acuerdo en el 2369. Vamos a hablar ahora que qué pasa por el mero transcurso del tiempo cuando no se ha hecho o no se ha efectivizado esta partición. Como yo ya les había adelantado, como si fuéramos varios, es la costumbre. Siempre en las clases somos en general en el aula varias. Bien. Les decía, ¿no? Que vamos a ver qué es lo que sucede. Estoy tratando de achicarme acá. Acá estoy. ¿Qué es lo que sucede por el mero transcurso del tiempo? ¿No? Entonces hemos aclarado ya que en realidad la acción de partición es imprescriptible, así que lo que nosotros vamos a tener que tener el recaudo es respecto de la prescripción adquisitiva larga. Y dice el 2368, prescripción. La acción de partición de herencia es imprescriptible mientras continúe la indivisión, pero hay prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales y la indivisión ha cesado de hecho porque alguno de los copartícipes ha intervertido su título poseyéndolos como único propietario durante el lapso que establece la ley. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que no prescribe es la acción de partición, pero sí tengo que tener presente que alguno de los coherederos puede modificar su título y esto hace cesar, ¿sí?, de hecho el estado de indivisión. Y ahí lo que voy a tener que oponer es la prescripción adquisitiva larga. La prescripción adquisitiva larga está prevista en el artículo 1899 del Código Civil y Comercial. Vamos a ver entonces qué son los modos de hacer la partición y qué diferencia tiene con la forma. El modo es el contenido del acto particional, en tanto que la forma es el conjunto de formalidades o de solemnidades que deben observarse en la celebración. Puede ser definitiva, ¿sí?, cuando se atribuye la propiedad exclusiva de los bienes a los herederos, en tanto que puede ser provisional. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a brindar el uso y el goce de los bienes manteniendo la propiedad indivisa. Acá la doctrina los ha dado en llamar como partición de frutos y productos o del uso particular de bienes. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Yo lo que hago es, le otorgo el uso y el goce del bien, o sea, pero el bien se mantiene, o sea, la propiedad se mantiene indivisa, ¿sí? Bien, dice el artículo 2370, partición provisional. La partición se considera meramente provisional si los copartícipes solo han hecho una división del uso y goce de los bienes de la herencia, dejando indivisa la propiedad. La partición provisional no obsta el derecho de pedir la partición definitiva. Es decir, yo puedo haber hecho una división de uso y goce por las meras circunstancias que nos llevan a realizar este tipo de partición provisional, pero eso no obsta o no resulta ser un obstáculo a aquel coheredero que considere que pueda pedir la partición definitiva. Y el primer párrafo del artículo 2331 habla del pacto de indivisión.
¿Y qué va a decir? Los herederos pueden convenir que la indivisión entre ellos perdure total o parcialmente por un plazo que no exceda de 10 años. ¿Por qué? Porque acá ya estaría eh, contraponiéndose, si yo pienso en un plazo más largo, a lo que tiene que ver con la prescripción adquisitiva larga, sin perjuicio de la partición provisional de uso y goce de los bienes entre los copartícipes. Ahora, el modo provisional no implica, ¿sí?, que se den los supuestos previstos en el artículo 2380 y 2381 que tienen que ver con la atribución preferencial de un establecimiento. Que esto lo voy a pasar porque lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero que yo haga un modo provisional o una partición provisional, ello no significa que yo tenga preferencia a esta atribución que me va a establecer los artículos 2380 y 81. Los vamos a ver en particular. Y acá voy a ver, esos eran los modos de hacer la partición, o sea, vimos modos, dos modos, ¿sí? Provisionales y definitivos. Ahora lo que yo voy a ver son las distintas formas que tengo de hacer la partición, ¿sí? O sea, yo vi que hay una diferencia entre modo y forma. Bueno, ahora vamos a ver las formas. Vamos a ver que hay tres formas de hacer la partición. La primera de las formas, y que es una de las que a mí más me gustan, es la partición privada, ¿no? O sea, la que hacen las partes, los herederos, en forma extrajudicial. Y en general se considera que esta forma de hacer la partición tiene que ver con una posibilidad de ponerse de acuerdo entre todos, con una de las formas más pacíficas también. De hecho, nosotros utilizamos mucho lo que tiene que ver con las mediaciones para estas situaciones, en donde intentamos que todos los coherederos lleguen a un acuerdo, y de esta forma resolver esta indivisión a la que han quedado sujetos por la misma situación de la muerte del causante, ¿sí? La otra posibilidad que tenemos es que si nosotros no nos ponemos de acuerdo y queremos hacer la partición, bueno, lo resolvamos judicialmente. Entonces, la otra forma de hacer la partición es la judicial. Y por último, vamos a tener lo que se conoce como la partición por ascendientes, que a mí es un tema que me parece sumamente importante, y siempre lo recalco en clase, porque aunque pareciera que es algo que no se da habitualmente, es algo que puede suceder, ¿sí? Entonces, es interesante que pensemos qué sucedería o qué recomendación le podemos hacer nosotros como futuros colegas a nuestros clientes que van a venir a nuestro estudio si llegan a encontrarse con esta situación de que un ascendiente dejó un testamento en donde él atribuye estos bienes. Y acá, y lo pasé muy rápido, y me voy a achicar, ¿qué sucede con la mixta, no? ¿Qué sería la mixta? Bueno, la mixta sería esta partición privada o extrajudicial que es llevada al juzgado para que el juez no dé el ok, ¿sí? Sería cuando yo le pido la homologación de ese acuerdo en el proceso sucesorio al juez. Quizás sería pertinente hacer alguna aclaración acá, porque ustedes me van a decir, bueno, o quizás les va a hacer ruido porque en realidad los procesos sucesorios están exceptuados de lo que tiene que ver con la mediación prejudicial obligatoria que nosotros tenemos dentro del marco de la provincia de Buenos Aires. Es cierto que el proceso sucesorio es un proceso de orden público y por lo tanto corresponde que transite el procedimiento judicial. Sin perjuicio de eso, lo que es disponible para las partes es la forma de hacer la partición. Entonces, si yo puedo hacerlo en forma privada, esto no resulta un inconveniente para que el juez, de hecho ya hay sentencias al respecto, para que deriven la causa a un mediador o mediadora para que sean ellos los que colaboren en el conflicto que se puede suscitar por no poder ponernos de acuerdo respecto a cómo vamos a adjudicar los bienes que integran este acervo hereditario. Bien, entonces, en la extrajudicial o privada, para poder requerir o recurrir a una extrajudicial o privada, vamos a tener que tener en cuenta algunas cuestiones. Algunas condiciones que nos va a poner el mismo Código Civil y Comercial.
Y esto surge en el artículo 2369, y dice, si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse, perdonen, que me voy a correr, en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes. La partición nuevamente puede ser total o parcial, ¿sí? Entonces, tienen que ser, primero tienen que estar todos presentes, después tienen que ser plenamente capaces, y además tienen que estar unánimemente de acuerdo en la forma en que se puede realizar esta partición, ¿sí? Dice que se me tildó otra vez la... No sé por qué cada vez que... Bien. Bueno, no sé por qué se me tilda la computadora. Entonces, primero, dice, son plenamente capaces. O sea, ¿qué significa que seas plenamente capaces? Bueno, acá vamos a tener que ver que la persona va a tener que ser mayor de edad y no va a tener que tener ninguna restricción a la capacidad, ¿sí? El contenido puede ser convenido libremente, dejándose, en este caso, librado a la decisión de los coherederos si van a mantener la partición en especie o no, ¿sí? O sea, no tengo la obligación o este principio que está previsto en el artículo 2374, sino que en el caso de realizar una partición privada pueden dejarlo de lado. Las porciones que las partes se determinen pueden no coincidir con las hijuelas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, no sé, en vez de tener el 33, me adjudiquen el 35 o el 40 y el otro se lleva el 20, digo, justamente porque como es una partición privada, existe la posibilidad de que nosotros nos pongamos de acuerdo y decidamos cómo vamos a repartir los bienes del causal. Y solamente se va a prever la impugnación a la partición privada por aquellos actos, por aquellas causas, ¿sí?, en donde yo puedo impugnar los actos jurídicos en general. Y acá tenemos esta jueza haciendo mucha fuerza con el martillo, porque bueno, le tocó ponerle nombre y apellido a los bienes que integran, como digo yo, la herencia, ¿no? Y entonces a veces es una de las cuestiones más complejas hacer esto. De hecho, es una de las cuestiones más complejas. ¿Cómo entonces va a ser esta partición judicial? Y ya nosotros vamos a saber que hay determinadas situaciones que obligatoriamente nos va a llevar a una partición judicial, por ejemplo, la existencia de niños, niñas, adolescentes, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque el código me habla de plena capacidad. O cuando una persona tiene una capacidad restringida, en ese caso también voy a tener que ir a la partición judicial. O cuando alguno de los coherederos no esté presente. Entonces, ahí también ya tengo un supuesto que me obliga a una partición judicial. Dice el artículo 2371, partición judicial. La partición debe ser judicial si hay copartícipes incapaces, con capacidad restringida o ausentes, y terceros, juntándose, por ejemplo, en un interés legítimo, se oponen a que la partición se haga privadamente, si los copartícipes son plenamente capaces y no acuerdan en la partición privadamente. Entonces, el 2371 ya me va a determinar en qué supuestos tengo que recurrir a una partición judicial. Una de las grandes incorporaciones del Código Civil y Comercial, y aunque voy a tomar un poco de agua, es la licitación. Esto estaba en el código, en el código originario, después fue sacado y ahora fue incorporado de nuevo. ¿Qué es la licitación? Como nosotros conocemos, ¿sí? Es darle un precio a un bien que yo quiero quedarme, ¿sí? O sea, ofertar un precio, una suma superior en general a la del avalúo. Y si esta oferta que yo hago no es superada por ningún otro ofertante, este bien se me adjudica a mi escuela. Dice el 2372, cualquiera de los copartícipes puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se le adjudique dentro de su escuela por un valor superior al del avalúo, si los demás copartícipes no superan su oferta. Efectuada la licitación entre los herederos,
el bien licitado debe ser imputado a la hijuela del adquirente por el valor obtenido en la licitación, quedando de ese modo modificado el avalúo de ese bien. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que el bien valía 5, yo oferté 10, ya no se puede tomar como valor para el cómputo de la masa el 5, sino que ya ese bien pasó a valer 10, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque se toma el valor de la licitación. La oferta puede hacerse por 2 o más copartícipes, caso en el cual el bien se adjudica en copropiedad a los licitantes y se imputa proporcionalmente en la hijuela de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si todos ofertamos lo mismo, o la oferta se hace de a varios, ¿qué hacemos? Bueno, nos dan un pedacito a cada uno de nosotros, ¿sí? No puede pedirse la licitación después de pasados 30 días de la aprobación de la tasación. O sea que acá ya voy a tener un límite. Bien, algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque este es un tema que nosotros vamos a tener que tener en cuenta cuando hacemos gastos o cuando nuestros clientes nos pregunten, bueno, ¿cuánto me va a costar una asociación? Y depende. Depende si ustedes van a hacer una partición privada o van a tener que llamar a un perito partidor, ¿sí? Y esto es algo que vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, ¿quién realiza la partición? El partidor. ¿Quién es el partidor? Es aquel encargado de repartir la herencia, adjudicando los bienes a cada heredero, ¿sí? Es decir, a fulano le va a ir esto, a mengano le va a ir esto, a sultano le va a ir esto. Dice el 2373. La partición judicial se hace por un partidor o por varios que actúan conjuntamente. Falta de acuerdo unánime de los copartícipes para su designación, el nombramiento debe ser hecho por el juez. ¿Qué pasa? ¿No nos ponemos de acuerdo en qué va a ser el perito partidor? Pues bien, el juez pedirá que se desinsacule, nunca me sale la palabra, del listado que existen de las personas preparadas a los fines, y se va a sortear un perito partidor, el que va a ser el que va a determinar qué. Va a tener que hacer esta tarea, que es lo que se conoce como la cuenta particionaria, ¿sí? ¿Qué es la cuenta particionaria? La cuenta particionaria va a tener que ser esto que va a realizar el partidor a los fines de determinar qué se le va a adjudicar en cada hijuela a cada uno de los herederos. Es lo primero que va a tener que tener en cuenta en esta cuenta particionaria, es la posibilidad de que el bien en especie se mantenga, es decir, mantener intangible el acervo hereditario. Después, si la división va a tener que ser antieconómica, supongamos que hay uno de los herederos que quiere partir y eso resulta perjudicial para el bien, entonces, bueno, si esto resulta antieconómico, si yo pensemos en un campo, por ejemplo. Bueno, por ahí, yo no tengo ni idea de campos, pero por ahí 30 hectáreas me sirven y 10, 10, 10 y 10 no me sirven. Entonces, ¿para qué vamos a partir un bien y dejarlo improductivo? Entonces, en este sentido, también va a tener que tener en cuenta. La composición de la masa partible, y aquí esto es muy importante, y les pido que presten atención sobre cómo se integra esta masa, ¿sí? ¿Cómo se integra la masa partible? Primero, los bienes del causante o los que se subrogaron en ellos, dependiendo de lo que haya sucedido, ¿no? Los acrecimientos que haya habido, las deudas se van a deducir, si hubo bienes colacionales y si hay bienes sujetos a reducción, cuáles son los bienes de la masa y cuáles son los bienes que están excluidos de esta masa partible. Cuando hay indivisión forzosa, cuando hay derecho real de habitación del cónyuge subversiste, yo ya sé que ese bien es un bien que me resulta indisponible. Cuando se han establecido por fideicomiso testamentario, ¿sí? Bienes o por contrato. Cuando los documentos son de valor efectivo, de una carta y demás, están excluidos de la masa partible. Los bienes personales, del causante, ¿no? Yo, no sé, las fotos, las cartas, todas esas cuestiones que no hacen a que no pueden integrar este acervo hereditario para ser partido, ¿no? Los sepulcros, claramente, ¿no? Y la mitad de los gananciales que le corresponden al cónyuge superior. Si ustedes saben que el cónyuge no hereda,
en los bienes gananciales, sino que se lleva su 50% como socio de la sociedad conyugal. Y acá vamos a empezar con esta calculadora. Entonces, esta cuenta particionaria va a tener distintas etapas, que tiene por objeto la división de la masa, ¿no? La primera etapa es la etapa de los prenotados, que lo que hace es tomar el expediente y hacer un resumen de este expediente sucesorio, de todo lo que fue pasando hasta llegar, hasta el momento en el que llegaron, que es el momento de hacer la partición. ¿Qué es lo que integra el cuerpo general de bienes? ¿Cuáles son las bajas comunes, que son las deudas del causante, más las cargas particulares de la sucesión, ¿no? Acá, por ejemplo, van a ser los honorarios de los abogados que participamos de la sucesión, si hay legados que pagar, ¿sí? Todas esas cuestiones van a entrar dentro de lo que se conoce como las bajas comunes. Y en este es importante lo que se conoce como la hijuela de bajas, que está prevista en el artículo 2378. Dice, en todo caso, se deben reservar bienes suficientes para solventar las deudas y cargas pendientes, así como los legados impagos. Después, acá voy a formar lo que se conoce como el líquido partible, que es el cuerpo general de bienes, o sea, todos los bienes que hay, menos estas bajas comunes, o sea, el 2 menos el 3, ¿sí? Y ahí voy a tener lo que es el líquido partible. Después voy a tener lo que se conoce como la división, y acá, ¿qué hace el partidor, el perito partidor? Lo que hace es, determina la cuota hereditaria, y en función de esa cuota hereditaria y los bienes que ya quedaron, determina su valor. Es decir, son el equivalente a 2 millones de pesos. ¿Sí? Cada cuota hereditaria va a tener este número. Y en función de eso es lo que se conoce, se hace como la adjudicación. Yo, por ejemplo, les puse un ejemplo. Yo les puse un ejemplo. ¿Qué dice? Existen 3 herederos a los que les corresponde recibir 25.000 pesos a cada uno, ¿sí? Acá ya determinamos el monto. A uno se le ha adjudicado un bien que cuesta 35.000. ¿Por qué? Porque dijimos que podíamos hacer esto. Y los otros han recibido bienes por un total de 20. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aquel que recibió el bien de 35.000 tiene que integrar esta falta que tienen aquellos que tenían que recibir 25, o sea que les va a tener que integrar estos 5 a cada uno, ¿sí? Entonces dice, el que ha recibido el mayor valor deberá integrar a cada hijuela de los otros herederos la suma de 5.000, quedando en consecuencia completa por el valor total que les correspondía. Y por último, como yo les decía, es la adjudicación, acá donde me dan la llave del auto, me dan la llave de la casa, ¿no? Es decir, acá se forman los lotes con los bienes que se encuentran en este líquido partible, cuyo número final debe coincidir con las cuotas hereditarias. ¿Qué es la formación de los lotes? Bueno, la formación de los lotes está prevista acá en el artículo 2377, dice, para la formación de los lotes no se tiene en cuenta la naturaleza ni el destino de los bienes, excepto que sean aplicables las normas referentes a la atribución preferencial. Debe evitarse el parcelamiento de los inmuebles y la división de las empresas, ¿sí? Esto, bueno, lo mismo se hace con la formación de los lotes, van a tener que tener en cuenta el perito partidor que esto no perjudique aquello que integra la masa, que integra el bien. Si la composición de la masa no permite formar lotes de igual valor, las diferencias entre el valor de los bienes que integran un lote y el monto de la hijuela correspondientes deben ser cubiertas con dinero, garantizándose el saldo pendiente a satisfacción del acreedor. El saldo no puede superar la mitad del valor del lote, excepto en el caso de la atribución preferencial, que ahora vamos a ver lo que es la atribución preferencial de un bien. Excepto acuerdo en contrario, si al deudor del saldo se le conceden plazos para el pago y por circunstancias económicas el valor de los bienes que le han sido atribuidos aumenta o disminuye apreciablemente, las sumas debidas aumentan y disminuyen en igual proporción. ¿Sí? Esto justamente tiene que ver para mantener el equilibrio de todos los coherederos. Si hay cosas grabadas con derechos reales de garantía, debe ponerse a cargo del adjudicatario la deuda respectiva, imputándose a la hijuela la diferencia entre el valor de la cosa y el importe de la deuda.
las sumas que deben ser colacionadas, acá tengo compañía, perdón. Bien, bueno, les pido disculpas, tuve que parar la grabación porque justo entró uno de mis niños. Entonces, bueno, les decía, si hay cosas grabadas con derechos reales de garantía, debe ponerse a cargo del adjudicatario de la deuda respectiva, imputándose a la escuela la diferencia entre el valor de la cosa y el importe de la deuda. Las sumas que deben ser colacionadas por uno de los coherederos se imputan a sus derechos sobre la masa. Bien, entonces, lo que yo voy a tener acá es lo que se conoce como formación de lotes, ¿sí? Esta formación de lotes va a tener por efecto justamente determinar esto, lo que le va a corresponder a cada uno en cada hijuela, ¿sí? Vamos a volver a compartir pantalla, que se me trabó otra vez. No sé por qué cuando lo pongo, ahí está. Esperemos que ahí funcione. Entonces, primero lo que va a tener que tener en cuenta el perito partidor es que esto no sea antieconómico o que, sí, que la división de este bien no sea antieconómica. Y además, ¿cómo se va a formar este lote? O sea, ¿con qué número se va a formar este lote? Y la excepción va a estar cuando yo tengo una atribución preferencial del bien, ¿sí? Pero, che, ¿qué problema que tengo? Bien, vamos a ver si podemos de nuevo compartir pantalla. A ver, acá vamos. Así seguimos con justamente lo que pasa en el caso en que eh, haya inconvenientes con el tema de la formación de los lotes, ¿no? Bien, en este caso entonces, ahí, a ver si me permite, lo pongo, ahí está. Bueno, acá la tenemos entonces a Lisa Simpson haciendo un sorteo, y esto en parte es lo que prevé el Código Civil y Comercial, ¿no? Dice, asignación de los lotes. Los lotes correspondientes a escuelas de igual monto, deben ser asignados por el partidor con la conformidad de los herederos. Y en caso de oposición, ahí es donde vamos a tener el sorteo, ¿sí? Cuando alguno de los herederos se oponga a cómo se está, cómo se fueron asignados eh, por el perito partidor, entonces ahí, bueno, tendremos que asignarse por sorteo. En todo caso, lo mismo, siempre se va a tener que resguardar una suma o cantidad de bienes para hacerse cargo de lo que se conoce como la escuela de bajas, ¿no? Y dice el mismo código, en todo caso, se deben reservar bienes suficientes para solventar las deudas y cargas pendientes, así como los legados impagos. Bien, esta cuenta particionaria va a tener que ser aprobada, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de cuenta particionaria, y además estamos hablando de un proceso judicial, o sea, es decir, acá los coherederos no se pusieron de acuerdo y no tenemos otra posibilidad que la de llevar adelante la partición, ¿sí? O sea, la puesta, el corte definitivo de la indivisión hereditaria, y de esta forma ya estamos atravesándola desde el marco de un proceso judicial y no en una forma privada. El Código Civil y Comercial no dio referencia a nada respecto a la aprobación de las cuentas particionarias, de manera que lo que yo hice fue ponerles lo que dispone el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Que esto está previsto en el artículo 766. Que dice, presentada la partición, o sea, decís, el perito partidor presenta al juez en el proceso sucesorio esta cuenta particionaria, el juez la pondrá de manifiesto en la Secretaría por 10 días. Y aquellos interesados, ¿quiénes van a ser interesados? Los acreedores, los herederos, van a ser notificados por cédula. ¿Para qué? Para oponerse, obviamente, ¿no? Vencido el plazo sin que se haya formulado oposición, el juez, previa vista al Ministerio Pupilar, si correspondiera, obviamente cuando tengamos niños, niñas y adolescentes, aprobará la cuenta particionaria sin recurso, salvo que violaría normas sobre división de la herencia o hubiera incapaces que pudieran resultar perjudicados. O sea, que ya el Código Procesal me está diciendo que no hay un recurso para oponer a la cuenta particionaria. Solo será apelable la resolución que rechace la cuenta. Es decir,
que solamente va a poder apelarse la decisión judicial que rechace la cuenta particionaria, no aquella que apruebe la cuenta particionaria. Si el juez aprobó la cuenta particionaria, ya está, yo no puedo oponerme, ¿sí? Es decir, digo, no puedo interponer ningún tipo de recurso. Ponerme sí puedo ponerme, pero no puedo interponer ningún tipo de recurso. De hecho, tengo 10 días para ponerme esta cuenta particionaria. Y dice el 767, si se dedujere oposición, el juez citará audiencia a las partes, al Ministerio Popular y en su caso al partidor, para procurar el arreglo de las diferencias. La audiencia tendrá lugar cuando fuese el número de interesados, cualquiera fuese el número de interesados que asistiere. Si quien ha impugnado la cuenta particionaria y ha dejado de concurrir, se lo tendrá por asistido con costas. En caso de inasistencia del perito, perderá el derecho de sus honorarios. Si los interesados no pudieran ponerse de acuerdo, el juez resolverá dentro de los 10 días que celebrará la audiencia. Fíjense cómo esto que nosotros decimos siempre, la necesidad o la importancia de tratar de consensuar. Imagínense el dispendio jurisdiccional y económico que implica llevar adelante todo esto. Obviamente esto en general sucede en las grandes fortunas, ¿no? Donde se están matando y no cuando hay una casa nada más, o lo que sea, cuando los bienes son de muy poco monto. Pero bueno, estas cosas suceden y de esto hay, y bueno, y esto también implica un gran costo económico, por eso nosotros cuando nos pregunten o nos pidan asesoramiento respecto a esta situación, tendremos que tener presente que este es un gasto que puede llegar a sumar a la sucesión. Acá vamos a hablar sobre lo que es la atribución preferencial de un bien, ¿no? ¿Qué significa atribución preferencial? Bueno, significa que yo quisiera o preferiría que en vez de que me den, no sé, el campo de Junín, prefiero que me den el campo que está en Alberto. Dije, por decir, ojalá tuviera la posibilidad de elección en esos términos, ¿no? La atribución preferencial es una incorporación del código, es algo que esto no estaba anteriormente. ¿Y quiénes pueden pedirlo? En principio lo van a poder pedir el cónyuge supérstite, el heredero que participó en su formación, es decir, de este bien preferencial que yo voy a solicitar. ¿Sobre qué bien? Sobre un establecimiento que constituye una unidad económica dedicada a alguna actividad comercial, agrícola, es decir, que la persona tenga algo relacionado con este bien sobre el que está requiriendo la atribución preferencial. Y si el valor del bien, es decir, el valor de este bien que yo pido la atribución preferencial, es mayor a lo que me corresponde en el monto de la hijuela, lo que yo tengo que hacer es compensar al resto de los coherederos, y en principio esa compensación, o sea, de pagarle la diferencia, va a tener que ser al contado, dice el código. Si es solicitada la atribución preferencial por varios, va a ser el juez quien determine a quién atribuirle, ¿sí? Y también podría decir su señoría, bueno, en realidad, está bien, lo van a recibir más de uno. También puede pedir la atribución preferencial el cónyuge supérstite o los otros herederos de la propiedad, o del derecho a la locación del inmueble habitación, si tenía allí su residencia al momento de la muerte del causante, o el uso y goce por ser un bien profesional, y además podría pedir también la atribución de las cosas muebles, ¿no? ¿Por qué? Porque supongamos que, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de aquellos que comparten la profesión con su progenitor o con su progenitora, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, por ejemplo, utilizamos el mismo consultorio médico y ahí están, o el mismo consultorio odontológico y ahí están todas las máquinas, y la verdad que esto cuesta muchísimo dinero. Entonces yo podría pedir la atribución preferencial de estas cosas muebles, que a mí me sirven para el ejercicio de mi profesión, ¿no? Esto está previsto en el artículo, ya habíamos dicho, 2380 y 2381. La atribución preferencial de otros bienes. El cónyuge sobreviviente o un heredero puede también pedir la atribución preferencial de la propiedad o del derecho a la locación del inmueble que le sirve de habitación, si tenía allí su residencia al tiempo de la muerte, y de los muebles existentes en él, de la propiedad o del derecho a la locación del local de uso profesional,
dónde se realiza la actividad y de los muebles existentes en él, y del conjunto de las cosas muebles necesarias para la explotación de un bien rural, realizada por el causante como arrendatario o aparcero cuando el arrendamiento o aparcería continúa en provecho del demandante o se contrata un nuevo arrendamiento con este. Bien, ya partimos, ¿sí? Es decir, o pedimos ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya hicimos la cuenta particional y demás. ¿Cuáles son los efectos de esta partición? Bueno, el primer efecto es que deja de existir una masa, ¿sí? Digo, acá ahora cada uno ya tiene el bien, o sea, este efecto declarativo que tiene la partición ya empieza a hacerse palmario porque yo ya voy a tener las cosas a mi nombre, ¿sí? Claramente tiene, como yo ya dije, bueno, tiene efecto declarativo y se retrotrae al momento de la muerte del causante. Esto está previsto en el 2403, que ya lo habíamos leído. Pero lo podemos retomar. Dice, la partición es declarativa, en otras relativa de derechos, en razón de ella se juzga que cada heredero sucede solo e inmediatamente al causante en los bienes comprendidos en su hijuela, y en los que se le atribuyen por licitación y que no tuvo derecho alguno en los que corresponden a hacerse coherederos. Ah, no, no lo leímos, lo manifesté, que es el efecto declarativo. Bien, entonces, ¿qué significa el efecto declarativo? Yo ya los dije, ya explicamos qué era el efecto declarativo, pero ¿qué importancia tiene esto? Que yo soy dueño de los bienes desde el momento de la muerte del causante. Esto es así, ¿sí? Esto ya lo sabemos. Entonces, ¿de qué bienes voy a pasar a ser, se me atribuyeron? Aquellos que se me atribuyen en la partición, no de todos los bienes que componían el acervo hereditario. Es decir, si había dos casas, bueno, yo me quedé con una, entonces ese efecto traslativo es de esa casa, de la que se me fue adjudicada en la cuenta particionaria, ¿sí? Bien. Sigue diciendo el artículo. Perdón, y fíjense que al extremo tal que se considera que yo, o sea, coheredera, no tuve ni siquiera ningún derecho respecto de aquel bien que no me fue adjudicado en la partición. ¿Sí? No tuve derecho sobre ese bien. ¿Por qué? Porque como a mí se me adjudicó todo bueno, todos mis derechos tienen que ver con el bien que se me ha adjudicado. Igual solución se entiende respecto a los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido por efecto hacer cesar la indivisión totalmente o de manera parcial, solo respecto a ciertos bienes o ciertos herederos. Los actos válidamente otorgados respecto de algún bien de la masa hereditaria conservan sus efectos a consecuencia de la partición, sea quien sea el adjudicatario de los bienes que fueron objeto de esos actos. Entonces, el primer efecto es que es declarativo, ya lo dijimos en reiteradas oportunidades. O sea, los bienes fueron directamente recibidos por parte del causante, no tuve ningún derecho sobre los otros bienes, y ha ocurrido una sola transmisión de dominio entre causante y adjudicatario. Se van a validar todos los actos, además, que se hayan realizado durante el estado de indivisión hereditaria. Y acá hay algo que es sumamente importante y tiene que ver con la garantía de evicción. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que en este periodo también opera la garantía de evicción, porque tiene por efecto la igualdad de todos los coherederos, ¿sí? Entonces, como tiene por efecto la igualdad, ¿cuál es la idea? La idea es que esta garantía de evicción se haga presente, palmaria, en el caso de que haya algún inconveniente con alguno de los bienes recibidos. Esto después ya lo van a poder ver ustedes y se va a poder aplicar el artículo 2404 a 2406. Lo mismo sucede con aquellos vicios ocultos y los vicios redivitorios. ¿Cuáles son los vicios ocultos? Aquellos que el adquirente no conocía al momento de la adquisición del bien, ¿sí? Y los redivitorios son los defectos que hacen imposible el destino de la cosa, por cuestiones, no sé, estructurales, funcionales, aquello que hace que se disminuya la utilidad de ese bien que fue recibido, ¿no? Y que si la persona que lo recibió los hubiera sabido, probablemente no hubiera adquirido el bien. Entonces,
Si el bien hereditario posee esos tipos de vicios, el valor del bien se ve disminuido y por ende resulta también una pérdida para aquella persona a la que se le adjudicó, ¿sí? Y esto está previsto exactamente en el artículo 2407. Los coherederos deben recíprocamente garantía de los defectos ocultos de los bienes adjudicados. ¿Qué va a pasar con el plazo de la prescripción? Pues bien, ya lo vimos, la garantía de evicción va a tener un plazo genérico de 5 años, y para los vicios se va a prever el artículo 2564 que establece un plazo de 1 año. ¿Qué pasa con la nulidad y la reforma de la partición? ¿Puede reformarse una partición? Nosotros ya dijimos que respecto a la nulidad va a poder ser invalidada, o se va a pedir la nulidad de la partición por las mismas causas que para cualquier tipo de actos jurídicos, ¿sí? ¿Qué puede hacer? Aquel que fue perjudicado va a poder pedir o la nulidad, o una partición complementaria, o rectificativa, o una acción de complemento a los fines, perdón, para que se le haga un complemento de eso que vio disminuido por esta adjudicación. Puede haber vicios de forma, incapacidad de uno de los herederos que no fue suplida. Por ejemplo, supongamos que hubo un niño, niña o adolescente y no participó o no pudo o no se le dio vista al asesor, entonces en este caso tendrá que pedirse la nulidad del proceso, por vicios del consentimiento, ¿no? Y la reforma de la partición, ¿cuándo va a tener lugar? Cuando aparezcan bienes que no hubieran estado presentes al momento de realizar la partición o cuando la partición en especie no pueda ser posible. Entonces, en esos casos, ahí sí se puede pedir una reforma de la partición. Y por último, vamos a ver lo que se conoce como la partición por ascendientes. ¿Y cuándo se va a dar? Se va a dar cuando justamente el ascendiente es el que establezca la distribución de estos bienes que él considera que van a componer su acervo hereditario. Ya sea adjudicándolos por testamento a las hijuelas de cada uno de los coherederos, o también puede hacerlo en vida por donación. ¿Cuál es la forma entonces? La donación, que se hace por un acto entre vivos, ¿no? Y los testamentos. Y establece el artículo 2411, personas que pueden efectuar la partición por ascendientes. La persona que tiene descendientes puede hacer la partición de sus bienes entre ellos por donación o por testamento. O sea que ya acá el 2411 me determina cuáles van a ser las formas. Si es casada, la partición de los bienes propios debe incluir al cónyuge que conserva su vocación hereditaria. Y la partición de los gananciales solo puede ser efectuada por donación mediante acto conjunto de los cónyuges. Debe incluir a todos los herederos. Si hay bienes propios, obviamente tiene que incluir al cónyuge, porque el cónyuge mantiene su vocación hereditaria en los bienes propios del causante, del futuro causante. Y respecto a los bienes, el artículo 2412 establece que si hay bienes que no fueron incluidos, ¿sí?, esos bienes se van a distribuir por las normas que se establece para la partición en general. Esto quiere decir que, si bien tiene que incluir a todos los herederos, la partición por ascendientes puede ser parcial. Debe tener en cuenta el valor de los bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los bienes en ese caso, si yo lo hice por donación, los bienes van a poder estar sujetos a colación. Y dice, al hacer la partición, sea por donación o por testamento, el ascendiente debe colacionar a la masa el valor de los bienes que anteriormente haya donado y sean susceptibles de colación. Excepto que se lo considere una mejora, ¿no? En la partición, el ascendiente puede mejorar a alguno de sus descendientes o al cónyuge dentro de los límites de la porción disponible, pero debe manifestarlo expresamente. Entonces, qué lindo sería que vinieran con este frasquito lleno de esta plata y nos la dieran, ¿no? Por eso yo puse en el caso de la donación, que si la partición por donación no puede tener
por objeto bienes futuros, por supuesto, porque yo no voy a saber lo que voy a tener al momento de mi muerte, ¿sí? Puede ser hecha mediante actos separados y el ascendiente se interviene en todos ellos. La forma, si hay bienes muebles registrables o inmuebles, va a ser la escritura pública, siempre. Y si hay muebles no registrables, se da por la tradición, ¿sí? Por la mera tradición del objeto. Pero, para que sea realmente una partición por ascendientes, yo voy a tener que dejarlo registrado, o sea, quiere decir, por escrito, esto que yo hice, que es la donación de los bienes que no son muebles registrables, ¿no? Puede ser sobre la propiedad o sobre la nueva propiedad y hacer una reserva de usufructo, y esto está en el artículo 24.16, que habla de los derechos transmitidos. Debe incluirse a todos los descendientes. Si alguno naciera posteriormente a la donación, deberá estarse lo previsto en el artículo 24.17, que va a ser la acción de reducción. Acción de reducción: el descendiente omitido, en la partición por donación o nacido después de realizada esta, el que ha recibido un lote de valor inferior al correspondiente. Bien, entonces, como les decía, el descendiente omitido en la partición por donación o nacido después de realizada esta, el que ha recibido un lote de valor inferior al correspondiente a su porción legítima, pueden ejercer la acción de reducción si a la apertura de la sucesión no existen otros bienes del causante suficientes para cubrir. Esto, ¿cuál es la fundamentación? El respeto a la legítima de todos los coherederos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si algún coheredero naciera posteriormente, tiene que llevarse adelante esto que se conoce y que está previsto en el artículo 24.17. Tiene que haber un deber de gratitud del donatario. ¿Por qué? Porque si no, esto puede dar lugar a la revocación que está prevista en el artículo 24.20. Otra vez se me tildó. Ah, no, ahí está. Muy bien. Y después vamos a ver en el caso del testamento, ¿sí? Que esta partición por ascendientes puede ser por testamento, que va a ser cuando el testador, ¿qué hace? Deja en su testamento determinado cómo va a ser la composición de las escuelas y cuáles van a ser sus beneficiarios. Dice el artículo 24.21. La partición hecha por testamento es revocable por el causante, por supuesto, porque todos los testamentos pueden ser revocados, y solo produce efectos después de su muerte. La enajenación posterior al testamento de alguno de los bienes incluidos en la partición no afecta su validez, sin perjuicio de las acciones protectoras de la porción legítima que pueden corresponder. Sus beneficiarios no pueden renunciar a ella para solicitar una nueva partición, excepto por acuerdo unánime. Es decir, que si estamos todos de acuerdo, podemos dejar sin efecto esta partición que se ha tomado el testador el trabajo de hacer. Esto ya lo dije, bien, y los efectos van a ser los previstos en el artículo 24.22 y va a tener los mismos efectos que la realizada por los herederos. Bien, bueno, hemos finalizado entonces lo que tiene que ver, voy a dejar de compartir, ahí estamos. Bueno, hemos finalizado entonces lo que tiene que ver con la partición, espero haber sido clara, como siempre les venimos diciendo, cuídense, ya estamos llegando al final de la materia, así que esperamos que les haya sido grato y que hayan disfrutado como nosotros tantos el derecho de las familias y ahora los procesos sucesivos.